Bien, vamos a hablar de este fallo del primer tribunal ambiental de Antofagasta que revocó el rechazo que realizó el Comité de Ministros al proyecto Dominga. Recordemos que el año 2023, en junio del 2023, el Comité de Ministros rechaza la resolución de calificación ambiental. Bueno, hoy la justicia decretó que esa decisión del Comité de Ministros era ilegal. Es una resolución polémica que trae nuevamente a la palestra esta controvertida iniciativa. Es un proyecto minero de Andes Iron que lo que pretende es construir 2 minas para extraer concentrado de hierro y cobre, y además contemplaba la creación de un megapuerto en el sector de La Higuera en la región de Coquimbo. Eso era lo que había rechazado el Comité de Ministros. Hoy día el tribunal resuelve lo contrario. Queremos conversar de esto con Ezio Costa. Él es abogado de Oceana y director ejecutivo de FIMA. ¿Cómo está, Ezio? Buenas tardes. Hola, Karim. Buenas tardes. Bueno, a ver, ayúdenos a entender un poquito esta resolución de este fallo el día de hoy. Bueno, es una historia larga la de Dominga, ya sabrán quienes nos están mirando, y tú también, ¿no? Algo ya dijiste, es una historia que tiene varios rechazos de por medio. Dominga ha sido rechazado ya por el Comité de Ministros en 2 ocasiones distintas, y ha sido revisado por el Tribunal Ambiental en 3 ocasiones distintas y por la Corte Suprema en 2 ocasiones distintas. Y todavía nos va a quedar, a propósito de esta resolución del del Tribunal Ambiental, nos va a quedar una nueva resolución del Comité de Ministros y de la Corte Suprema. Esa es como la historia del proceso. Y todo esto ha pasado ya más de 10 años, ¿no? Eso, creo que son 11 años desde que comenzó todo esto. Así es, han pasado 11 años desde que comenzó todo esto, lo cual es también problemático porque cuando se evalúa un proyecto se toman en consideración los antecedentes técnicos del momento en que se levanta esa información. Y hoy día, en el año 2024, toda la afectación ambiental que tiene un sector como este es muy distinta a la que tenía en el año 2003. Ahora, pero lo decía usted, ¿son elementos técnicos o son elementos políticos? Porque en el fallo de los ministros, lo que señala el Tribunal Ambiental de Antofagasta es que los ministros no fueron imparciales y se habla de confianza legítima, ¿no? Que los ministros de alguna manera dieron a conocer su opinión antes y que no se inhabilitaron para votar en su minuto. Entonces también uno podría pensar que no son elementos técnicos nomás, ¿no? Son más bien políticos. Hay de ambas cosas. El procedimiento de evaluación ambiental es un procedimiento que tiene componentes técnicos y componentes políticos porque son finalmente los ministros los que deciden si se hacen o no se hacen los proyectos. Deberían decidir en base a los antecedentes técnicos y jurídicos, o sea, el expediente de evaluación. Y a mi juicio así lo hicieron en esta ocasión y rechazaron el proyecto igual como ya lo había hecho antes otro comité de ministros en otro gobierno. Ya habían rechazado por lo mismo, porque técnicamente es un proyecto que está mal planteado. Sin embargo, el Tribunal Ambiental de Antofagasta entiende que esa lectura técnica que hacen los ministros no está bien, pero lo entiende principalmente porque dicen que los ministros deberían seguir las indicaciones que les da el tribunal. Y ahí es donde está la discusión. ¿Son los tribunales los que deben decidir si se hacen o no se hacen los proyectos o el comité de ministros? Es que ese comité de ministros, ¿qué es? ¿Quién lo conforma? ¿Debería existir o deberían ser los tribunales los que resuelvan con elementos técnicos? Porque el comité de ministros tiene esa carga política innegable, ¿no? Sí. No debieran ser los tribunales, en ningún caso. Los tribunales tienen que resolver los conflictos que existen y tienen que resolver si los actos, las resoluciones, las aprobaciones o rechazos son legalmente fundadas o no. Eso hacen los tribunales, y tener tribunales para decidir no es una de las alternativas. El comité de ministros, que lo conforman 11 ministros de Estado de distintas carteras, economía, agricultura, minería, salud, medio ambiente, etcétera, tampoco es el organismo idóneo para resolver estas cuestiones. Es el que tenemos desde el año 2010 que está funcionando este organismo como el que resuelve las aprobaciones o rechazos de proyectos. Lo idóneo es que lo haga un organismo técnico autónomo.
pero es un organismo que no tenemos en Chile, un organismo técnico y autónomo Claro. de evaluación O ambiental. sea, pero podría uno pensar tal vez en un tribunal ambiental especial con atribuciones más bien técnicas, porque en el fondo dependemos del gobierno de turno que designa a sus ministros y sus ministros son proclives a la inversión o no, algunos más proclives tal vez a cuidar el medio ambiente o a rechazar a proyectos de esta envergadura que pueden impactar negativamente la zona. Entonces quedamos al criterio de eso. Mientras tanto, en 11 años pueden pasar 3 gobiernos distintos, ¿no? Efectivamente, pues han pasado 3 gobiernos distintos y todos con visiones sobre el tema, y por lo mismo que se ha rechazado 2 veces, entre medio, en los comités de ministros, entre medio hubo una aprobación en el gobierno de Piñera, que no fue del comité de ministros, sino que la instancia previa, que es la instancia de la Comisión de Evaluación Ambiental. Entonces sí, efectivamente esto impacta. Eso es que, ¿sabes qué? No es lo ideal. Sí, porque queda la sensación, a ver, la ministra del Medio Ambiente dice que, bueno, hay que esperar la resolución de la Corte Suprema, insistiendo en que todavía hay una instancia. Por otra parte, los empresarios celebran esta reactivación. Entonces queda la idea de que tenemos a un grupo que está porque no se haga y otro porque sí se haga y nos olvidamos un poquito de la decisión técnica, de qué tan bueno es tener un proyecto de esta envergadura, una mina para la zona, una zona que tal vez ha venido a la baja, que podría esto reimpulsar la economía del lugar versus el daño y el impacto medioambiental. Hablemos un poquito de eso. Efectivamente, eso es un muy buen punto el que tú pones, ¿no? Que la mina tenga, o cualquier proyecto tenga buenos, digamos, prospecciones económicas, no es un factor técnico para decidir, eso es puramente político. Si a usted le gusta que haya este tipo de inversión, es porque usted tiene una visión de la inversión que es política y que está muy empujada por algunos sectores políticos. Lo que es técnico es mirar si es que cualquier actividad, en este caso una minera, impacta el medio ambiente de una manera que sea legalmente aceptable o no legalmente aceptable. Y eso es lo que tienen que decidir las comisiones de evaluación ambiental y los comités de ministros. Mirar los antecedentes y decir, mire, sí, esto cumple con la ley porque, por ejemplo, no se va a destruir un área protegida, o no cumple con la ley porque se puede destruir un área protegida. En el caso de Dominga, no cumple con la ley, no tiene los antecedentes, podría afectar un área protegida y por lo mismo es que se ha rechazado. Las consideraciones económicas son consideraciones políticas y que curiosamente las hace más bien el Tribunal Ambiental en este caso. Claro, ahora, por ejemplo, lo que decía el exministro del Medio Ambiente, y estábamos viendo imágenes ahí de los pingüinos de Humboldt, es que este emplazamiento de este megapuerto que planteaba el proyecto inicial está cerca del archipiélago de Humboldt y que podría afectar precisamente al pingüino de Humboldt. Entonces, son esos, porque uno ve el fallo y ve el tema administrativo, ¿no? Pero uno debería ver, o debería existir tal vez un organismo técnico que evalúe ese daño real, ¿no? Sí, efectivamente. Y ese daño tiene que ver con el daño que se le produce a las especies que viven en el lugar. El pingüino de Humboldt es una de ellas, las ballenas, delfines, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en general. También tiene que ver con los impactos que se le producen a las actividades que se hacen hoy día ahí. La pesca, el turismo que hoy día existe en esa zona. Esas son las cosas que se tienen que evaluar. Y esas son las cosas que técnicamente evalúa el Servicio de Evaluación Ambiental primero, luego revisa el Comité de Ministros y luego revisa el Tribunal Ambiental y finalmente la Corte Suprema. Todos ellos deberían, en sus resoluciones, basarse en estos antecedentes. Pero, por ejemplo, no siempre lo hacen. ese Comité de Ministros va a cambiar si llega otro gobierno, ¿no? Si es que, por ejemplo, en las elecciones del próximo año hay un cambio de gobierno, van a ser otros los ministros que van a resolver sobre un caso que se viene discutiendo hace más de una década. Así es, y por eso es que la existencia del Comité de Ministros en general es puesta en duda, precisamente porque va a depender de los énfasis que tengan los ministros respecto de sus visiones y las visiones de los gobiernos sobre los modos de desarrollo. Van a cambiar quizás algunas de las cuestiones, pero no es eso lo que tienen que evaluar los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales tienen que evaluar si es que la resolución que se toma está dentro de los parámetros legales para tomar esa resolución. Y no pueden decidir por sí mismos tampoco los tribunales. Ahora, la resolución, de acuerdo a la ley, no es de los tribunales, sino que es del organismo, en este caso del Comité de Ministros. ¿Cómo ve usted, desde su experiencia, su perspectiva, lo que viene en términos judiciales y en términos
también prácticos. Puede ser que los inversores ya hoy, 10 años después, tal vez no tengan el mismo interés en desarrollar estos proyectos, o sí sigue siendo tan atractivo. Este proyecto en particular nunca ha parecido tan atractivo para los inversores. A nosotros siempre hemos tenido dudas respecto de por qué mantienen el interés, digamos, en seguir con este proyecto y no buscan otras vías que podrían serles mejores, pero existe todavía ese interés. Eso por un lado. Por el lado de lo judicial, el proyecto, a ver, se da una cosa particular con el fallo del Tribunal Ambiental, que es que le ordena al Comité de Ministros que resuelva en 15 días, de nuevo, que vuelva a rechazar el proyecto o lo apruebe en 15 días, pero por otro lado están los recursos de casación que van a ser interpuestos, entiendo, tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental como por nosotros y otras organizaciones, y esas resoluciones van a tardar, porque la Corte Suprema tarda en resolver estas cuestiones. Entonces podría darse que sucedan las dos cosas en paralelo y que en 15 días más tengamos una resolución nueva del Comité de Ministros. O que se suspenda eso, cosa que depende del Tribunal Ambiental, para que la Corte Suprema pueda ver los recursos de casación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a seguir atentos entonces a lo que falle la justicia. En definitiva va a ser la Corte Suprema quien tendrá la última palabra respecto de la viabilidad o no de este proyecto Dominga, ahí en la región de Coquimbo. Ezio Costa, abogado de Oceana, director ejecutivo de FIMA. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Karim. Buenas tardes. Que esté bien, chao.